eh, comprende el capítulo 5 al capítulo 7, del Evangelio de Mateo, y es lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Así que si tenemos nuestras Biblias físicas, vamos a irnos a Mateo capítulo 5, versículo 8, por favor. Mientras salen nuestros niños, vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, gracias por esta oportunidad de estar aquí, gracias por tu palabra, que tiene el poder de transformarnos y de permitirnos conocerte. Venimos esta mañana con una plena conciencia de nuestra necesidad de ti, de que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que el mensaje del día de hoy pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra y no únicamente oidores de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hemos estado diciendo las semanas anteriores que bienaventurado es la condición de bienestar que resulta de la salvación. Es la posición de aquella persona que tiene una relación correcta o genuina con Dios. Es cuando nosotros experimentamos de la verdadera felicidad. Ahora, cuando hablamos de la limpieza del corazón, y dice aquí, ¿verdad?, que vamos a poder ver a Dios, necesitamos entender cuál es esta promesa, es decir, cómo es que vamos a ver a Dios. O sea, no es una visión óptica de 2020, sino es la comunión y el compañerismo genuino con Dios. Cuando nosotros tenemos esa limpieza de corazón, podemos tener una comunión realmente con Dios. Con frecuencia escuchamos de personas, ¿verdad?, que dicen tener una relación con Dios y tú miras que sus vidas son desordenadas, o sea, que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? También escuchamos a personas que dicen: no, mira, yo tengo una relación con Dios, pero no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Es un creador, es un ser, y no es el Dios de la Biblia. Y cuando uno se crea imágenes de un Dios que no es el de la Biblia, lo que estamos haciendo es hacer un ídolo en nuestra mente y creer que eso existe. Entonces, aquí la implicación es que aquellas personas que limpien su corazón van a poder realmente tener un compañerismo, una comunión con Dios. Eso es la promesa aquí implícita. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? O sea, ¿por qué es tan básico? Bueno, porque cuando aquí habla de corazón, habla del ser interior, habla donde están nuestros motivos, nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestro pensamiento. Proverbios 23:7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, es en la manera en que tú y yo nos vamos a comportar en el diario vivir. Según la forma que estemos guardando nuestros pensamientos, es la manera en que nos conducimos, actuamos, respondemos, tenemos las actitudes. Entonces, cuando Jesús está hablando de aquellos que son limpios de corazón, habla del ser interior, habla de la voluntad, habla de los pensamientos. Por eso es que frecuentemente Jesús confrontaba a los fariseos hablando de las motivaciones de su corazón. Más adelante, cuando sigamos estudiando este sermón, vamos a mirar que dice a sus discípulos: ustedes no sean como los fariseos, porque ellos dan su limosna para que todos los ven, ellos oran para que toda la gente diga: mira qué espirituales son, ayudan cuando todo el mundo los ve. Entonces nosotros podemos tener las acciones correctas, pero si las motivaciones no son correctas, eso no es agradable y no es correcto delante de Dios. Podemos vivir un cristianismo superficial, solamente hacia afuera básicamente, pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando que desde lo más profundo de nuestro corazón podamos buscar realmente agradarle. De hecho, cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir, ¿verdad?, al rey David,
Y el profeta está viendo los diferentes hermanos de David y obviamente pues físicamente había unos más impresionantes que David. Pero Dios le dice, mira, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y he buscado un rey conforme a mi corazón. Es decir, que la voluntad, el pensamiento eran alineadas a lo que Dios quería. Ahora, aquí hay una palabra muy importante y es la palabra limpio. Los que tengan limpio su corazón. Y es la palabra kataros y su significado básico es hacer algo puro, eliminar la suciedad, eliminar la inmundicia y eliminar la contaminación. Esta palabra, que en el griego original, es el término que se utilizaba para los metales que habían sido refinados de todas las impurezas, para que esas impurezas de los metales fueran eliminadas, dejando únicamente el metal puro. Aplicado al corazón, la idea es de motivo puro, de un solo ánimo, de integridad, de una devoción no dividida. A lo largo de la palabra miramos cómo Dios dice que quiere que su pueblo tenga una devoción genuina hacia Él. Y con frecuencia miramos cómo Dios dice, este pueblo me adora de labios nada más, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, cuando Jesús está hablando, ¿verdad?, de lo importante que es estar limpiando nuestro corazón, es quitar de nosotros esa inmundicia, ese pecado. Hay personas que creen que la vida se acaba en el momento en que hemos sido justificados, pero Dios busca mucho más que eso. La tendencia del ser humano es querer agradar a Dios, pero también agradar a la carne, agradar a las personas que nos rodean. El problema con eso es que eso es incompatible, no funciona. Fíjate cómo lo dice Mateo, una página después de donde estamos. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, nosotros no podemos amar al mundo y amar a Dios a la misma vez, porque tarde que temprano eso va a ser una discrepancia. Tarde que temprano vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cómo va a funcionar nuestro matrimonio? ¿De acuerdo a lo que el mundo te dice? El mundo te dice que tú seas feliz y que cuando ya no seas feliz con tu esposo y tu esposa digan, pues vámonos separando. Eso es lo que el mundo te dice. El mundo te dice que busques tu felicidad por encima de las demás personas. El evangelio te habla de algo muy diferente. Entonces, no va a funcionar. Por eso es que Elías, el profeta Elías, reprendiendo al pueblo, dice, ¿cuánto tiempo van ustedes a estar así? Claudicando en dos pensamientos. Si ustedes creen en Dios, pues sírvanle. Pero si no creen en Dios, sirvan a sus otros dioses, pero no estén con un compromiso dividido, porque eso no va a funcionar. Más que nunca miramos cómo la iglesia cristiana tiene esa idea equivocada de que mira, no pasa nada si peco durante toda la semana con tal de que vaya el domingo a la iglesia. Y eso no es el cristianismo. Jesús hace el llamado a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle todos los días. No hace un llamado, un compromiso intermedio. En el libro de Proverbios, capítulo 4, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, el escritor de Proverbios está diciendo, de todas las cosas que deben de tener valor para ti, hay algo que tiene prioridad, hay algo que es más importante. Y no es el trabajo, no es la profesión, no es el dinero. Dice, guarda tu corazón, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir,
del corazón fluye nuestra conducta. Como lo decía Proverbios 23:7, ¿cuál es el hombre en su corazón? Así es. Entonces, aquí está diciendo, de todas las cosas que sean importantes para ti, guarda tu corazón, guarda la manera en que estás pensando. El problema para nosotros en muchas ocasiones es que no tenemos filtros de protección. Cualquier cosa es bienvenida y adoptamos actitudes, formas, ideas, conductas, maneras de hablar, hábitos, costumbres que no provienen de Dios, provienen del mundo, provienen de nuestra antigua manera de vivir. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a través de Moisés: ten cuidado, porque cuando tú llegues a la tierra prometida vas a mirar una nación que tiene costumbres extrañas, costumbres equivocadas. Y precisamente porque ellos tienen esas costumbres equivocadas es que yo los estoy sacando de ahí. Pero ten cuidado de no adoptar esas mismas conductas, esas mismas costumbres. De la misma forma, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de no adoptar costumbres, actitudes, formas que no vienen en la palabra, sino que vienen de la cultura, que vienen del mundo. Esta fue la razón por la cual Dios destruyó la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 5, que ahora sí que si no podemos encontrar Génesis, es el primer libro, para que no se vayan a perder. Dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, es decir, todo lo que ellos estaban pensando de ellos, era de continuo solamente el mal. Es decir, todo lo que ellos estaban pensando era de forma equivocada. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo, ¿verdad?, que tener limpio el corazón es eliminar toda inmundicia, toda impureza, toda mala actitud, vamos a ver tres realidades de este proceso. Y si tenemos las notas del sermón, me gustaría que las anotáramos. Y es que eres transformado. Una manera en que tú puedes darte cuenta si estás realmente limpiando tu corazón es preguntarte: ¿estoy siendo transformado? Es decir, mis actitudes están más acorde a la palabra de Dios, o estoy igual, o a lo mejor estoy peor que antes. El trato que tengo a las personas que me rodean es más gentil o es menos gentil, porque Dios busca, ¿verdad?, transformarnos. Dios busca que podamos ser su reflejo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, por favor. Dice así: así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, fíjate la siguiente parte, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, esto nos está hablando del proceso de santificación. Esto nos está hablando de que conforme más tiempo pasamos con Dios, más somos transformados a su imagen y semejanza. Entonces, de cuando tú te convertiste en cristiano, que la gracia de Dios te alcanzó, pregúntate en tu lugar: ¿qué tanto has avanzado? O sea, ¿qué tanto más te pareces a Jesús? ¿Te puedes imaginar a Jesús hablando como tú lo haces, con las actitudes que tú tienes? Porque de repente me ha tocado encontrarme con personas que tienen unas actitudes increíblemente equivocadas, que te hacen cuestionar: ¿realmente esta persona nació de nuevo? Cuando una persona tiene frases como: bueno, pues yo soy así, y si te gusta, bueno, si no te gusta, pues adelante, te puedes ir.
Eso no es cristiano. Eso no es correcto. O sea, ¿tú te imaginas a Jesús diciendo así? Cuando tú miras, ahorita que Carlos comentaba, ¿verdad? Los evangelios, cómo Él viene a servir, cómo Él viene a sanar. Bueno, nosotros debemos de ser cada vez más como Él, no cada vez más como el mundo. El problema es de que el mundo conquista el corazón de los cristianos en muchas ocasiones porque le ofrece todo lo que ellos desean en la carne. En la carne. Romanos 8:28, la mayoría de nosotros no sabemos ese pasaje, nos gusta ese pasaje. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. A los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Todos o la mayoría de nosotros no sabemos ese pasaje. No hay problema. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Para cuando enfrentamos una dificultad, decir, bueno, todas las cosas ayudan a bien. Pero ahí no se acaba el capítulo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el plan de salvación no termina cuando tú y yo somos salvos. El plan de salvación que inicia antes de la fundación del mundo tiene como un propósito que tú y yo seamos hechos a la imagen de Jesús. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si tú quieres saber qué tan limpio está tu corazón, tú puedes darte cuenta por qué tan transformado eres. O sea, cómo son tus actitudes a cómo eran hace un año. Porque sorprendentemente personas que dicen ser cristianas tienen peores actitudes con la gente que les rodea, ¿verdad? O sea, ahora hablamos más golpeado, hablamos más feo, nos enojamos más rápido y debería de ser exactamente lo contrario. Santificación no es algo que me pasó, más bien es una experiencia constante en nuestras vidas. O sea, este proceso de santificación, este proceso de limpieza del corazón no es algo que, bueno, ya pasó y ya hace 5 años, ¿verdad? Que yo fui totalmente hecho santo. Eso no es bíblico, eso no está ahí. Al contrario, es ese proceso a través del cual Dios nos va cambiando, nos va transformando de tal manera que cada día, dice Pablo, ¿verdad? Somos más a semejanza de Cristo. Tenemos más las actitudes de Cristo, tenemos ese espíritu de servicio como lo tenía Cristo, ese amor por los discípulos como Cristo lo tuvo. Pero eso no sucede por obra humana, es decir, yo no puedo decir, soy más paciente y decir, ya soy más paciente. Eso sucede cuando yo abro mi Biblia, pero sobre todo abro mi corazón, que me expongo a la palabra, que entonces soy transformado. Y puedo decir, mira, esto que está diciendo la palabra no es lo que yo estoy viviendo. Fíjate cómo lo dice Salmos 19:14, por favor. Porque creo que podemos aprender mucho de esto. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. El salmista David dice, Señor, yo quiero que los dichos de mi boca, lo que yo estoy diciendo, sea agradable delante de ti. Pregúntate en tu lugar. La forma en que le hablas a la gente que te rodea es agradable a Dios. Porque gritar, ofender, agrada a la carne, y la carne es como que se alimenta de eso. Yo sé que ustedes no son así, pero hay gente que sí es así, por eso se los comento. Dice, sean gratos los dichos de mi boca, y no únicamente queda ahí, y la meditación de mi corazón delante de ti, no delante de la gente, no lo que tú le cuentas a la gente,
No cuando tú cuentas, ¿verdad?, de tu experiencia espiritual. No, no, no. Dice el salmista: Señor, yo quiero que lo que yo digo sea agradable delante de ti. Pero no únicamente eso, Señor. Yo quiero que tú veas mi corazón, que tú examines mis motivaciones y que eso también sea agradable. Qué diferente, ¿verdad?, a como nosotros oramos cuando le decimos a Dios: necesito esto, quiero aquello, quiero que... No, no, no. Esto es una oración bíblica. Salmos 26:2, por si no nos queda claro, dice: examíname, oh Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. ¿Cuántos pudiéramos repetir esa oración? ¿Cuántas de nuestras oraciones parecen más bien listas de mercado, verdad? De todo lo que queremos que Dios haga. Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, quiero esto, quiero aquello. Pero el salmista dice: no, no, examíname a mí, trata conmigo, escudriñame. Ahí mismo en Salmos 51:6 dice: he aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, es decir, en el corazón, otra vez, donde están guardadas nuestras motivaciones, donde están guardados nuestros deseos. Y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Esto tiene la implicación de que cuando nosotros estamos en lo secreto con Dios, cuando tú apartas un tiempo y abres tu Biblia y abres tu corazón, ahí Dios te va a dar sabiduría. Pero estamos viendo un tiempo, ¿verdad?, donde tenemos unas agendas muy ocupadas, donde solamente tenemos espacio para las redes sociales, ¿verdad? El TikTok, el Instagram, todo eso. Yo sé, otra vez, yo sé que eso no aplica para ustedes, pero para el mundo de afuera sí aplica. Y tú miras cómo ahí pasan, ¿verdad? Viendo, perdiendo tiempo. Esto es mucho más que compartir prédicas en Facebook o canciones cristianas, que es bueno, sí, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es decir: Señor, necesito de ti, necesito que me cambies, necesito ser un mejor cristiano, necesito tener una mejor relación, necesito tener una comunión más cercana contigo, necesito ser transformado. Entonces podemos decir esto. Versículo 10, ahí en mismo Salmos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces el salmista está haciendo oraciones muy distintas a las que nosotros pudiéramos hacer, con ese deseo de ser transformado. Cuando nosotros tenemos ese deseo de tener un corazón limpio, lo que va a suceder es que eres transformado. Pasas de ser alguien inmaduro, inconstante, que a veces sí está con Dios, a veces no está con Dios, a veces se compromete, a veces no se compromete, a veces tiene un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Pasamos de eso a ser cristianos firmes, cristianos de verdad, cristianos íntegros, que somos lo mismo aquí que en casa y en el trabajo. Entonces, la transformación es una muestra de que nosotros estamos en ese proceso de limpieza del corazón. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, bueno, voy a empezar en el 21. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, subraya en tu Biblia la siguiente palabra: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Deshazte de eso. Así como cuando llegamos a casa, los hombres, después de un día de trabajo y nos deshacemos de la ropa sucia, esa es la misma palabra que tiene aquí. Espero que nadie, ¿verdad?, llegue del trabajo, guarde la ropa, se bañe y se la vuelva a poner. Espero que no sea el caso. No hay nadie así, ¿verdad? Entonces, de la misma forma,
Cuando nosotros llegamos a Cristo, las actitudes, los hábitos, las formas, las ideas, los patrones, las costumbres, tenemos que deshacernos de eso. No podemos arrastrar la ropa sucia de cuando no éramos cristianos. No deberíamos de hacer eso, porque va a traer un efecto negativo en la vida cristiana. Va a traer un efecto negativo a mi matrimonio, a mi familia, a mi testimonio, a mi iglesia. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. El Espíritu Santo te renueva tu manera de pensar y actitudes. Versículo 24, pónganse la nueva naturaleza. Ahora, esto no es algo que te pones como si fueras un superhéroe, ¿verdad? Cuando vienes el día de reunión. Te lo pones y te lo quitas. No, no, no. Lo que está hablando es esa transformación que experimentamos. Conforme nosotros nos vamos deshaciendo de actitudes, de hábitos, de formas, entonces estamos siendo renovados. Por eso es que somos insistentes. Lean la Biblia en un año. Lean la Biblia en un año. Cuando tú hablas con alguien y te cuenta, te expresa su perspectiva de la vida, tú te puedes identificar si está o no leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que te está hablando es de lo que hay en su corazón. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien te dice, no, pues mira, yo creo, yo pienso, yo siento, a mí me parece genial, pero si no está en la Biblia, no funciona. O sea, por eso es que David decía, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Sí, duele dejar el orgullo, duele dejar el ego, duele. Es más fácil llegar a casa y gritar y que nos atiendan. Eso es más fácil. El problema es de que eso no se sostiene. Más adelante, mientras estudiamos este sermón, Jesús dice, mira, hay un hombre prudente que escucha mis palabras y las pone por obra. Cuando viene la tormenta, esa casa se mantiene firme. Pero hay un hombre imprudente, dice, que escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, no dice así, va, pero esa es mi versión. No lo aplica. Y entonces viene la tormenta y se le cae la casa. ¿Y sabes a quién culpa? A Dios. Pues sí, pero es que aquí es de que los principios que nosotros recibimos los pongamos en práctica. Versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, creadas para ser a la semejanza de Dios, quien es justo y santo verdaderamente. Entonces, necesitamos exponernos a la palabra. Necesitamos orar como David oró. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a darnos cuenta de que muchas de nuestras peticiones tienen motivaciones equivocadas. De hecho, Jesús en Juan 17:17 dijo así, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez, nosotros podemos tener muchas ideas, muchos pensamientos. El problema es de que si no está fundamentado en la palabra de Dios, no es verdad. Y no te recomiendo que hagas algo que no está fundamentado en la verdad. Porque ahorita más que antes, ¿verdad? Con tantas redes, puedes ver ideas, pensamientos, formas que andan ahí rondando y que si tú no tienes un filtro, las puedes recibir. Por eso es que Pablo dijo, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, todos esos pensamientos que tú tienes y que yo tengo, lo tienes ahí, pero lo atraviesas el filtro de la palabra de Dios para saber si es verdad o no es verdad. No porque tú y yo lo pensemos significa que es correcto. No porque alguien más lo diga significa que es así. Tú necesitas un filtro para decir, esto sí lo llevo a mi vida. Necesitamos la palabra de Dios para acrecentar nuestra fe en el Señor, para fortalecer nuestras convicciones en Dios, para poder ser transformados. Un versículo
que también es muy conocido, es Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual. La Reina Valera dice, no os conforméis. Y esa palabra conforméis es cuando algo es cambiado de afuera hacia adentro. De ahí viene la palabra de molde. Ya ven las mujeres que cocinan, ¿verdad? Y hacen sus pasteles y ponen su masa. ¿Por qué me miran como que no cocinan? Sí cocinan, ¿no? Ok. Entonces, ustedes hacen su masa adentro del molde y el molde le da forma al pastel, en teoría, ¿verdad? Entonces, ok, el mundo les va a querer amoldar a lo que ellos creen. Eso sucede de afuera hacia adentro. Eso sucede cuando tú pones tu televisión, abres tu celular, vas a trabajar y el mundo te da sus ideas, sus formas, sus pensamientos. Y esos te pueden conformar a ti, te pueden moldear, porque tú crees lo que ellos dicen, ¿verdad? Dice, si no sean transformados. Esta palabra otra vez en el original es diferente, porque conforméis es de afuera hacia adentro, les dije. Transformarse o transforméis es de adentro hacia afuera. El mundo no entra, o sea, no trabaja de adentro hacia afuera. El mundo trabaja de afuera hacia adentro. La palabra es diferente. La palabra trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: no dejes que la fuerza del mundo te dé forma de afuera hacia adentro, sino permite que la palabra de Dios te transforme desde adentro hacia afuera. Dice, mediante la renovación de su mente. Otra vez, la mente. Por eso es que con frecuencia somos atacados en la mente. Las plataformas, las series, las películas, todo eso es la mente, te ataca la mente. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es un tema, ¿no? Porque hay veces que las personas no están comprometidas con Dios. Tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, pero sí quieren comprobar, experimentar de todas las bendiciones de parte de Dios. No sé cuántos de ustedes saben qué es el mimetismo, ¿no? El mimetismo es la habilidad de ciertos seres vivos de cambiar su pigmentación, es decir, el color de su piel, y cambiar de color para pasar desapercibidos en su ambiente. Un buen ejemplo de ello es el camaleón, que cambia de color para no ser devorado, vamos a decir. Eso no nos debe de suceder, iglesia. O sea, nosotros cuando salimos de aquí seguimos siendo iglesia. Entonces, cuando tú estás en reuniones con personas no cristianas, tú no debes de adoptar la actitud del camaleón y parecer como ellos y hablar como ellos, ir hacia donde ellos van. Todos tenemos parientes que no son cristianos y te van a querer empujar hacia donde ellos van. Y entonces el mimetismo se vuelve una manera de vivir. Somos cristianos aquí, pero al salir al mundo adoptamos la conducta y a veces es difícil identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. Entonces nosotros somos transformados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cuando oramos como David, Señor, cámbiame, escudriñame. Bueno, otra característica de una persona que limpia su corazón es que es escuchado. Cuando tú haces ese proceso de limpieza, tú eres escuchado por Dios. Con frecuencia, ¿verdad? Nos quejamos de que, mira, Dios no me escucha, Dios no hace. Es que tú no estás siendo transformado. Y mira, cuando nosotros somos transformados, nuestras oraciones cambian, nuestras motivaciones cambian.
nuestra voluntad está rendida a Dios. Porque a veces que nosotros le decimos a Dios, Dios, yo quiero que esto y aquello, pero Dios dice, hay un plan mejor, un plan diferente, y nuestra actitud es decir, de nada me está sirviendo, ¿va? Tengo 2 días orando y leyendo la Biblia y no me funciona, y la volvemos a tirar la Biblia, ¿verdad? Nos vemos en un año. No funciona así. Nuestro carácter tiene que ser transformado para poder recibir las bendiciones de Dios, porque hay veces que, y nos ha pasado, ¿verdad? Que estamos orando por un trabajo para alguien, y ese trabajo llega y ese trabajo se lleva a la persona a no regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tienen tiempo para Dios. Entonces, oramos, ¿verdad? Para que se les pierda el trabajo, para volverlos a tener aquí. Esa a veces es lo que tiene que suceder. Tenemos una esposa, tenemos una familia, tenemos un esposo, pero no somos transformados. Entonces nuestra oración es, cámbiala a ella, cambia a mi hijo, cambia a él, cambia al pastor. No, tienes que ser transformado para poder ser escuchado, porque cuando tú eres transformado, tus oraciones son diferentes. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado, esta palabra abrigado es abrazar, apreciar maldad, dice, el Señor no me habría escuchado. El salmista reconocía, ¿verdad?, que si él hubiera abrazado la maldad, la impiedad, el pecado, el Señor no lo hubiera escuchado. Hay veces que la gente piensa que Dios tiene que responder favorablemente a todas las oraciones, y no es así. La oración que Dios contesta de un incrédulo es para pedir perdón y ser salvo. Pero la oración que Dios contesta de sus hijos es conforme a su voluntad. Entonces muchas veces Dios no responde favorablemente a nuestras oraciones porque no hemos sido transformados. Por eso la primera pregunta es, ¿cómo estás tú? O sea, ¿qué tanto has cambiado? No es normal que un cristiano esté en el mismo lugar año tras año, batallando con lo mismo. No es normal, porque es una semilla, y una semilla tiende a crecer. Cuando esa semilla va creciendo, hablando de nuestro carácter, nuestras oraciones son diferentes y comenzamos a ser escuchados por Dios, porque tú dices, Señor, yo quiero esto, yo te pido por esto, pero que se haga tu voluntad. No le mandas una lista del mercado después de que tienes meses que no lees. Juan 9:31 dice, sabemos, Juan 9:31, sabemos, dice, que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto. Esa palabra dispuesto es presto, inclinado, habilitado, listo, preparado a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Entonces, eres transformado. O sea, cuando tú estás limpiando tu corazón, tú eres transformado, tú eres cambiado. Tú ya no hablas igual, tú no piensas igual, no vas para donde mismo. Y aunque a lo mejor tengas hermanos de sangre, tú notas una manera distinta de vivir. Eres escuchado, el respaldo de Dios está sobre tu vida, porque estás haciendo las cosas que agradan a tu Padre. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, escuchen, es el profeta Isaías, escucha, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Porque el pueblo de Israel constantemente se quejaba, no, pues mira, no, que somos el pueblo de Dios y Dios no nos escucha, como muchas veces lo hacemos nosotros. Mira, estoy orando, ¿verdad? La respuesta está en el versículo 2, dice, son sus pecados los que los han separado de Dios.
No hay problema con trabajar. No hay problema con buscar el sustento. Al contrario, es algo que es bueno y que da testimonio de que somos cristianos. Porque dice la Biblia, el que no provee ni para su casa es peor que un incrédulo. El problema es cuando eso se roba tu corazón. El problema es cuando eso atrapa tu mente, tu voluntad, y eso es lo mejor que tú tienes. Cuando tú permites que eso ocupe el trono, todo lo que tú haces es por ese trabajo, has construido un ídolo. Y ese ídolo no te va a escuchar. Ese ídolo del dinero, cuando tú le digas, mira, yo quiero ser el mejor esposo, no te va a escuchar. Cuando tú le digas, mira, mi hijo o mi hija como está, no te va a responder. Hay cosas que el dinero no pueden comprar. Un buen matrimonio, salud, educación, principios, fundamentos. Hay demasiadas cosas. Y nosotros como seres humanos tendemos a darle al dinero el primer lugar en nuestras vidas. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. No es que Dios dice, no es que Dios no escuche, no es que Dios no pueda, es que son tus pecados. Es lo que tienes en tu corazón. El orgullo, el pecado no confesado, el lo voy a hacer a mi manera. Eso es lo que impide que tú tengas comunión, compañerismo con Dios. Por eso es que muchas personas dicen, yo me acuerdo cuando antes, ¿verdad? Su cristianismo es de antes. Yo antes sentía a Dios, iba para acá para Dios, y Dios me hacía, y Dios me respondía, sí, porque antes el pecado no ocupaba tu corazón. Esa es la diferencia. Dios no cambia, iglesia. Dios no tiene favoritos. Dios no es que, mira, a este sí le va a contestar y a mí no, porque pues es su favorito. No. Es la condición de nuestro corazón. Dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El cristiano que vive en santidad busca agradar a Dios. El que no conoce a Dios busca agradarse a sí mismo o a los demás. Una persona que no ha nacido de nuevo quiere agradarse así a las demás personas. Todo el mundo es más importante. Y yo sé que nadie va a decir, no, sí, Dios no es importante para mí. No lo vamos a decir. Nada más con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, lo expresamos. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos limpiando el corazón, podemos ser transformados, somos escuchados por Dios, pero también somos usados por Dios. Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. Dice, esfuércense. Esta palabra esforzarse tiene la implicación de tratar, proyectar, trabajar, intentar. No es algo que sucede, ¿cómo se dice? Sin querer queriendo, ¿verdad? No. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Es decir, debemos esforzarnos para vivir una vida santa, trabajar, intentar, proyectar. Y esto es muy importante porque hay veces que nos ponemos en situaciones o tentaciones que no vamos a poder superar. Cuando tú dices, mira, yo me voy a apartar para Dios, yo voy a vivir una vida limpia. Ok, Dios te va a usar. Dios te va a utilizar de una forma diferente. Pero eso no es obra de la casualidad. Comienza cuando tú te esfuerzas, cuando tú lo intentas, cuando tú proyectas. ¿Cómo proyectas? Bueno, muy fácil. Hoy es domingo. ¿Qué va a hacer durante la semana? Ok, yo tengo que apartar un tiempo para buscar a Dios. No es el tiempo que me sobre, porque no te va a sobrar tiempo. Siempre hay algo que hacer. Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que yo sé que trabajan, lavan, plachan, doblan, liban trastes, hacen comida, ya se volvieron sucios los trastes,
si tienen niños chiquitos, y a veces cuando el niño más chiquito es el esposo, ¿verdad? Que dejamos todo tirado. Entonces necesitamos proyectar eso. Decir, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar más temprano, me voy a dormir más tarde, pero no dejarlo a ver a qué horas puedo. No funciona así. Como no funciona tampoco tu trabajo así. O sea, imagínate que tú le digas a tu jefe mañana, pues a ver a qué hora me levanto. A la hora que me levante y te llego. ¿Tú crees que eso va a funcionar? No. Algunos de ustedes me han dicho, me tengo que levantar temprano, pastor, porque debo. Me tengo que trabajar más, me tengo que esforzar más porque traigo unos compromisos. Ok, ese mismo esfuerzo, si lo aplicáramos a la palabra, ¿dónde estuviéramos? Por eso es que Proverbios dice, si como a la plata la buscares, así como buscamos la plata, el dinero, la economía, así buscáramos la sabiduría, ¿dónde estuviéramos? Entonces, tú quieres que Dios te use, bueno, tienes que atravesar este proceso de limpieza en el corazón. Lo peor que podemos hacer es eliminar los sentimientos de culpabilidad sin eliminar la causa. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? En que hay una idea que dice que para poder amar a las demás personas tienes que amarte a ti mismo, ¿verdad? Y ese es otro mandamiento que no existe. Y entonces a veces decimos, no, voy a tratarme bien, me voy a consentir. No me debo de sentir con culpa, ¿verdad? De que fallé. Bueno, eso es cierto, pero ¿por qué? Tenemos que eliminar la causa, lo que está afectando que nuestra relación con Dios no sea lo que debería de ser. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no te permite pasar tiempo con Dios? ¿Qué es ese pecado que nos roba de poder pasar tiempo con Dios? Tú no puedes, bueno, espero que sea así. Tú no pudieras pecar, o sea, gritarle a tu esposa o a tu esposo, darte un round y luego decir, ahora sí, Dios, háblame, aquí estoy. Bueno, espero que no puedan, porque eso no es normal. Tú no puedes ver algo en la televisión que sabes que no debes de ver y después decir, ahora sí, aquí abro tu palabra, háblame. No funciona así. Por eso es que Jesús dijo, los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios, son los que pueden tener un compañerismo, aún en los momentos más difíciles, aún en la enfermedad, aún en la prueba. Estas personas experimentan de la comunión con Dios. Por eso es que volteamos atrás y decimos, ¿cómo le hicimos cuando atravesamos esa situación? No fuimos nosotros, fue Dios, porque nos estábamos limpiando. Pero cuando perdemos el tiempo en todo menos en buscar a Dios, dejamos que esa contaminación se quede. Y hay veces que nos sucede, ¿verdad?, que las costumbres se vuelven leyes. O sea, nosotros traemos una costumbre de la familia y así lo continuamos. No funcionó. Nuestros papás se separaron, pero lo seguimos haciendo. Vas a tener el mismo resultado. Fíjate cómo dice Daniel capítulo 1, versículo 8, hablando de esto de proyectar, de intentar. Dice, cuando Daniel es llevado a Babilonia, él es arrancado de lo único que conoce, de su cultura, de su país, siendo un joven. Y Daniel dice que propuso en su corazón. Es decir, Daniel dijo, ok, yo voy a conducirme de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Él se lo propuso. Por eso volvemos a lo mismo. Esto de limpiar el corazón no es obra de la casualidad. Tú tienes que proponértelo. Tú tienes que proyectar. Tú tienes que decir, mira, voy a leer la Biblia, pero ¿cómo lo vas a leer? No, pues al de Tilmarín, donde caiga ahí. No, un plan de la Biblia en un año. Si tú quieres ser un hombre con un carácter transformado, bueno, venir al grupo de hombres. Si tú quieres ser una mujer transformada, bueno, aprovechar el compañerismo de las mujeres de la iglesia y decir, hey, ¿sabes qué? Hermana, yo estoy batallando con esto, ¿cómo? Me ayudan en oración, me apoyan en oración. Pero te decía que tú puedes ser usado por Dios, ¿verdad? Entonces,
Vamos a dar este ejemplo. Si una mujer se está en este deseo de limpiar su corazón y está pasando tiempo con Dios y Dios le está hablando a través de la palabra y viene alguien con una situación, tú vas a tener que decirle. Tú tienes la sabiduría de Dios porque estás en comunión con Él. Pero si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú no estás guardándote del pecado, tú no tienes nada que decirle. Y le puedes dar un mal consejo. Entonces, cuando hablo de que vas a ser usado, no hablo, digo, ojalá, ¿verdad? Vayas a hablarle a todo el mundo de Cristo alrededor del mundo, pero no es necesariamente eso. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Por tanto, dice, pidió al jefe de los eunucos no le obligara a contaminarse. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ciertas normas de alimentación. Entonces David pudo haber dicho, bueno, mira, ya estoy aquí, no pasa nada, nadie me está vigilando, tengo que caerle bien aquí al jefe, ¿verdad? Al rey de Babilonia me está seleccionando para ser parte de, y eso es lo que muchas veces nos sucede, ¿verdad? Que el mundo nos cautiva, en el trabajo, con las personas que nos relacionamos, no queremos tener problemas, queremos hacer las cosas como ellos las hacen. Si nuestra familia quiere tener la tambora en los cumpleaños, hay que tenerla para no tener problemas. En Navidad sí, que se trate de todo menos de Cristo, no pasa nada. Nada más que no te estás dejando usar. Estás, la palabra que te decía, ¿verdad? Que utiliza el camaleón, el mimetismo. Estás como ellos. Y se pagó un alto precio por tu salvación y por la mía, para que tú fueras diferente, para que tú pudieras a través de tu testimonio hablarle a la gente que te rodea, no para que te sintieras cómodo, cómoda y va a decir, mira, ya soy salvo, que el mundo ruede, ¿verdad? No importa, yo tengo mis cosas, mis preocupaciones. No es para eso. Vamos a leer el último pasaje, Hebreos 11:25, y con esto termino. Hablando de cómo puedes ser usado, ¿no? Moisés estaba en el reino de Egipto y él estaba cómodamente ahí. Dios le llama para hacer algo diferente, liberar a su pueblo. Y versículo 25 dice, Moisés no quiso, dice, disfrutar de lo que podía ser y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos la historia de Moisés, de cómo Moisés lideró a una nación entera. ¿Por qué? Porque él permitió que Dios tratara con su corazón. ¿Cómo pudiera ser nuestra vida el día de hoy si permitiéramos que Dios tratara con nuestras motivaciones? No el exterior, no que levantes tus manos en la alabanza, que si lo haces te felicito. No en que hables cristiañol, ¿verdad? Como cristiano, que si lo haces te felicito. Sino que pueda ser una convicción profunda en nuestro corazón. Porque entonces vamos a poder experimentar, iglesia, de un compañerismo, de un respaldo de Dios. Como todos lo queremos, todos queremos que Dios nos respalde, que Dios nos acompañe, que Dios nos proteja, que Dios nos ayude. Pero no queremos, ¿verdad? Muchas veces dejar el pecado que está tan arraigado en nuestro corazón. Y tengamos mucho cuidado, iglesia, porque a veces cuando decimos pecado, la gente dice, pornografía, no, yo no estoy en eso, yo estoy bien. No. Puede ser orgullo, puede ser una mala actitud, una forma equivocada de hablar. Puede ser mucho más que solamente ese pecado. Puede ser decir mentiras, puede ser engañar, falta de integridad. Y la lista es interminable, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí y reconocer, Señor, que te necesitamos para que limpies nuestro corazón. En esta mañana, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable de manera muy particular y de manera muy personal para poder reconocer cuáles son esas áreas, Señor, en que tú quieres limpiar el pecado de nuestras vidas.
que tú quieres cambiar nuestra manera de pensar, que muchas veces quizá ignoramos, quizá no nos damos cuenta que son maneras equivocadas. Pero Padre, necesitamos permitir que tú sigas obrando a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que como iglesia, cada uno de nosotros pueda ser de una voluntad rendida al trato que tú nos quieres dar, y que de esa manera podamos ser transformados y ser limpiados de nuestros corazones, y como consecuencia, Señor, experimentar de un compañerismo, de una intimidad, de una comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.